Bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Dijo Martín Lutero hace ya varios siglos: solo hay 2 días, dijo él, este día y ese día. Una vez que nacemos, es decir, que comenzamos a existir, que aparecemos en este planeta, en esta esfera, se van produciendo una serie de acontecimientos, varias etapas, a lo cual nosotros desde el punto de vista general llamamos desarrollo, el desarrollo natural de un ser humano, desde que nace y va pasando por las diferentes etapas de su vida. A lo largo de ese proceso, varios eventos se convierten en fechas especiales. Y ahí entonces comenzamos nosotros a recordar y a enfatizar, por ejemplo, los cumpleaños, las graduaciones, celebraciones diversas, bodas, nacimientos, etcétera. Tomamos todo ese paquete que consideramos importante de fechas, de eventos, y en base a ellos emitimos nuestros juicios y decidimos dividir a las personas según un sinnúmero de categorías. Entonces ahí entran los pobres, los ricos, los populares, los no tan populares, los altos, los bajos, los fuertes, los débiles y todo un sinnúmero de categorías con las cuales nosotros nos nombramos unos a otros. Y también evaluamos nuestro éxito en base a innumerables factores mientras estamos en esta tierra: titulaciones, patrimonio, popularidad, nivel de escolaridad, etcétera. Pero Dios dice otra cosa. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos damos cuenta que la perspectiva de Dios, la manera en que Dios se refiere al ser humano, incluyéndonos a usted y a mí, en la manera en que Dios define a los seres humanos, no solamente a la raza humana desde el punto de vista general, sino a cada ser humano, es muy distinta a todas estas categorías, divisiones que nosotros hacemos. 2 momentos o 2 eventos son trascendentales. Y en esto pensaba Lutero, y con mucho acierto, conociendo la Biblia, conociendo a Dios, conociendo al ser humano. Por eso dijo, hay solamente 2 días, realmente 2 días trascendentales en la existencia de un hombre. Y él decía, es este día y es ese día. Si nosotros vamos a la Biblia, la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice así: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Y está citando un texto del Antiguo Testamento de aproximadamente 600 años antes de que Pablo entonces escribiera la segunda carta a los Corintios e hiciese alusión a ese texto. Y dice entonces, efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Ahora, es interesante que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia, y según Dios, un día efectivamente es lo que nosotros conocemos como un transcurrir de 24 horas. Eso es un día. Pero también un día es un periodo más extenso de tiempo. Y cuando la Biblia dice, este es el día aceptable, este es el día de salvación, está hablando de todo un periodo, pero posiblemente también se aplique que esté hablando de un día o posiblemente de un momento. Si lo tomamos como un gran periodo de tiempo, podemos decir, bueno, el día de salvación es de que Jesús vino, como vimos en la hora, nació en Belén hace más de 2000 años, vivió una vida impecable, cumpliendo la ley de Dios como ninguno de nosotros lo podía haber hecho, y él vivió una vida justa en nuestro lugar.
ocupó entonces el lugar del pecador, para eso vino en la cruz, y resucitó para traer esperanza al hombre de que pudiese otra vez reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si nosotros tomamos todo ese periodo, pues estamos en ese día. Mientras Jesús retorne, y Él vendrá otra vez, pero ya no como Salvador, sino ya como juez para poner en orden todas las cosas. Y cuando ese día llegue, entonces esto a lo que llamamos ese día o este día habrá terminado. Se habrá terminado el plazo, pero no sabemos cuándo el Señor va a retornar. Voy a otro texto también el Nuevo Testamento, Hebreos 9:27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tengo un amigo, ya él es un señor mayor, y él me contaba esta historia de su vida. Por varios meses, incluso ya años, había servido en una iglesia cristiana. Servía como transportista. Él movía a las personas, lo invitaban a diferentes eventos y participaba. Era un simpatizante de la iglesia. Era un hombre con cierto arraigo de fe, pero él no se consideraba un cristiano. Solamente creía en Dios, simpatizaba con la iglesia, le servía, pero él no se congregaba con regularidad, él no tenía una relación estrecha con Dios. Él entendía que en ese momento su fe no estaba puesta en Cristo. Él sencillamente era un simpatizante. Y el pastor de la iglesia en ese tiempo, un día conversando con él en el auto, en el carro, estaban conversando de la manera de vivir y demás, y el pastor le predicaba, y él ponía muchas excusas. Entonces el pastor le dijo: mira, te voy a decir algo, vive como te plazca, haz lo que quieras, disfruta de la vida así como dices, como quieras hacerlo. Si quieres embriagarte, hazlo. Si quieres tener varias mujeres, tenla. Disfruta de la vida como quieras. Pero te voy a decir algo, al menos un instante antes de morir, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo, porque si no estarás perdido por la eternidad. Y él se quedó pensando y le dijo: pastor, pero hay un problema. Yo no sé cuándo voy a morir. Y ahí le dijo el pastor: ese es el punto. Por cuanto no sabes cuándo ni cómo vas a morir, este es el día, este es el momento. Por eso les decía que es un gran evento, es decir, es un gran periodo de tiempo cuando hablamos de este es el día. Pero podemos verlo también como un momento. Como dijo John Bunyan, y en el marco de la Navidad, Cristo puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no nace dentro de ti, estás perdido para siempre. Puedes creer que Cristo vino. Puedes emocionarte incluso como me emocioné yo viendo una obra de teatro. Puedes haber visto 1000 películas. Puedes haber incluso crecido en la iglesia. Puedes haber tenido una abuela, un padre, un tío muy cristiano que oraba por ti. Conoces la palabra de Dios, tal vez. Conoces historias de la Biblia. Sabes que Cristo nació hace más de 2000 años en Belén y murió. Y puedes creer que resucitó. Crees en los milagros. Crees en la vida eterna. Pero puedes creer todo eso 1,000 veces. Pero si no recibes a Cristo como el único Salvador de tu vida, de tu alma, pones la confianza solamente en Él y entiendes que Él fue tu sustituto en la cruz, como decía John Bunyan, estarás perdido para siempre. Jesús no solo dividió la historia, sino la humanidad y la eternidad. Por eso les decía, es Dios quien tiene la razón. Él tiene la última palabra. Nosotros tenemos muchas categorías. Nos nombramos de muchas maneras. Pero Dios dice,
hay 2 días. Y según lo que cada ser humano haga con el primer día, será entonces lo que ocurrirá en el segundo día. Porque como leí en Hebreos, dice la palabra, está establecido para los hombres, todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso decía Martín Lutero, solo hay 2 días. Este día y ese día. Y ese día se definirá por el primer día. No es allí lo que hicimos, cuántas cosas buenas hicimos. No es cuántos años vivimos. No es cuánta reputación tuvimos. No es cuánto patrimonio adquirimos. Sino, ¿qué hicimos este día? Allí se va a dividir la historia de la humanidad en Cristo. Supongamos que mueres hoy. No quiero que mueras hoy. Pero si así fuera, no lo puedo evitar. Y tampoco tú lo puedes evitar. ¿A dónde vas si mueres hoy? Supongamos que llegas al cielo, supongamos, y Dios te dice, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Qué le dirás? ¿Porque tu abuela era cristiana? ¿Porque conoces la Biblia? ¿Porque has ido muchas veces a la iglesia? ¿Porque has ofrendado? ¿Porque has vivido una vida buena en comparación con otros? ¿Por qué ese es el día? Porque no hay más. Porque no hay purgatorio. Porque no hay reencarnación. Porque no hay karma. Porque no hay tal cosa como Dios tendrá en cuenta lo que está en mi corazón, por supuesto. Por eso repito, si Cristo no está en tu corazón, estarás perdido para siempre. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo hay 2 días, mi amigo, que estás aquí hoy. Este día y ese día. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, no funciona creer a nuestra manera. No funciona, porque las reglas aquí concernientes a la eternidad no las ponemos nosotros. No las pone usted ni las pongo yo. Es Dios quien las establece. Y dice Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la pregunta sería, ¿salvos de qué? Bueno, Dios y nuestra conciencia lo dicen muy bien. Y tal vez usted no conozca la Biblia, o tal vez conoce algo de la Biblia. Y tal vez cuando usted vio la representación de esta obra, usted entendía cada parte de lo que iba ocurriendo. Porque conoce el Evangelio, le han hablado del Evangelio en otros momentos. Porque conoce de la Biblia. Tal vez no lo pudo captar todo. ¿Salvos de qué? Bueno, Dios, el creador del universo, y también el creador suyo y mío, es gracias a Él que nosotros existimos. Él quiso que usted y yo existiéramos. Él ha establecido que los hombres, para poder relacionarnos con Él, tenemos que relacionarnos en santidad. Y nos creó santos. Pero nosotros nos rebelamos. No solamente Adán, no solamente Eva. Todos nosotros tenemos que estar absolutamente conscientes de que comenzamos a dar los primeros pasos. Tenemos una actitud rebelde para con los demás y sobre todo para con Dios. Y eso nos condena y nos separa de Dios. Pero la Biblia nos enseña que
El Hijo de Dios estaba destinado incluso desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que todo esto iba a ocurrir y que nosotros los seres humanos nos rebelaríamos para con Él. Estaba destinado Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que, como vimos en esta hora, Él viniera. Sí, nació como un niño común y corriente, pero no era un niño común y corriente. Era el Hijo de Dios que se encarnaba allí en Belén para ocupar el lugar del pecador. Y por eso murió por usted y por mí. Y por eso resucitó. Recuerdo una doctora, ella me atendió, una uróloga especialista. Hacía un tiempo me había operado de una vasectomía. Y yo seguía en comunicación con ella y me entero de una noticia muy trágica. Estoy hablando de una muchacha muy joven, no tenían hijos. Sale en el carro con su esposo y tuvieron un accidente y su esposo falleció instantáneamente. Ella quedó un poco golpeada, pero salvó su vida. Cuando yo me comunico con ella por teléfono, preocupándome, ella sabía que yo era pastor y me dice, por favor, ore, pida por el alma de mi esposo. Se me hizo un fuerte nudo en la garganta, porque conozco la Biblia, porque conozco a Dios. Y ese día, o este día, tal vez ya había pasado para su esposo. Y si fue así, no había nada que hacer. Quiero que pienses en el momento de tu muerte. ¿Cómo morirás? Y ustedes dirán, pastor, pero ¿cómo voy a saber cómo voy a morir? No me refiero a si vas a morir de 30 años o de 90, si va a ser por un accidente o por una enfermedad o por un infarto. No me refiero a eso. Me refiero a cómo estará tu alma para ese momento y tu relación con Dios. Solo hay 2 días. Este día, que puede ser mañana, que puede ser pasado, pero te digo como le digo el pastor a mi amigo, no sabes cuándo será. Por lo tanto, este es el día. Este es el momento. ¿Cómo vivirás en el lapso entre ese día y este día? Les voy a decir algo. Yo conozco al Señor Jesucristo cuando yo tenía aproximadamente 20 años de edad, cumpliendo el servicio militar obligatorio como es en Cuba. Allí yo conocí al Señor. Y yo no le puedo hacer todo mi testimonio de vida, pero les voy a decir algo. Antes de aquel día, antes de que yo entendiera que Jesucristo había venido a salvarme y a reconciliarme con Dios, yo vivía sin esperanza, siendo un joven con toda una vida por delante. Yo vivía con temores, yo vivía con frustraciones y con muchas preguntas, porque de algo yo tenía certeza, porque había visto partir a amigos, compañeros de estudio, adolescentes, morir repentinamente, familiares, seres queridos. Yo sabía algo, la muerte es segura, no puedo escapar de ella. Y temía la muerte, y temía la vida. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, todo cambió. Y ahora, desde aquel día hasta ese día, vivo con esperanza, porque Dios no miente. Y Jesucristo ocupó mi lugar en la cruz. Y dice la palabra que soy hijo de Él para siempre. ¿Porque lo merezco? No. Porque Jesús se dio por... Quiero pedirle que por favor inclinen sus rostros. Sabiendo y teniendo la certeza de que hay 2 días trascendentales en la existencia del ser humano. Y es este día y ese día. Quiero preguntarte si tienes la certeza
de que eres hijo de Dios. Quiero preguntarte si tienes certeza de que si te sorprendiera la muerte ahora mismo, pasarás la eternidad con Cristo. Si tienes esa certeza, yo quisiera que levantes la mano allí con tu rostro inclinado. Aunque hace tal vez 20, 30, 50 años que pusiste tu fe en Cristo, yo quiero que otra vez levantes tu mano. Y yo levanto la mía. Ya pueden bajar sus manos y ahora voy a hacer otra pregunta. Si estás aquí hoy, tal vez nunca habías escuchado el Evangelio, o lo escuchas por segunda, o por tercera, o por cuarta vez. Si nunca habías hecho una confesión pública de fe y nadie te está mirando, solamente el Señor y yo, porque todos están con sus rostros inclinados. Certeza de que solamente basta decir: Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo que Jesús vino y ocupó el lugar en la cruz por mí para reconciliarme contigo, y que si pongo mi fe en ti, tengo vida eterna. Si es la primera vez, quisiera que levantaras tu mano. El Señor te bendiga. Otra vez pregunto. Tal vez has dicho: yo creo, Señor, en ti, pero nunca has dicho públicamente: Señor, levanto mi mano, creo en ti. Confío en Jesús y solamente en Jesús como mi Salvador. Otra vez te pido que puedas levantar su mano. El Señor le bendiga. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por tanto, si has creído de todo corazón, como así lo has expresado en esta hora, eres un hijo de Dios. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Y ese día, no sabemos cuándo será, cuando te encuentres con Dios cara a cara, podrás reconocerle, porque es tu Dios, es tu Salvador. Quiero orar de manera general por cada uno de los que aquí estamos. Señor, gracias te damos por tu palabra. El ver la obra, Señor, esta breve obra, pocos minutos, pero que nos hizo una vez más trasladarnos al nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Tal vez no podemos comprender a cabalidad lo que significa que Cristo haya venido, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, a ocupar nuestro lugar de manera voluntaria para reconciliarnos con Dios y que podamos ser llamados hijos tuyos. Tal vez no lo podamos comprender del todo, pero de todo corazón quisiéramos darte gracias una vez más en esta hora. Gracias por otra vez recordarnos el gran valor que para ti tenemos sin merecerlo. Gracias por Jesucristo. Gracias porque nos has salvado, porque nos has liberado del poder del pecado, del poder de la muerte. Y hoy podemos tener certeza de vida eterna. Te agradezco por todas las personas que levantaron su mano hoy, ratificando su fe en Cristo y solo en Cristo. Y por todos aquellos que levantaron su mano por primera vez para expresar públicamente que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Te pido que les bendigas. Y que de aquí en adelante, Señor, tú nos afirmes a cada uno de nosotros. Y sea en esta congregación o en otra, que podamos tener el espacio, Señor, para desarrollarnos como hijos tuyos, servirte y vivir vidas gozosas, llenas de paz y de fe, porque somos tus hijos, porque tú nos amas y nos guardas. Te damos la honra y te damos toda la gloria
En el nombre de Jesús. Amén.